Sí, ahí me escuchas. Buenas noches, estimadas y estimados docentes y directivos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Alejandra del Río Cisniegas, soy especialista de la DIFOTS y los voy a acompañar en la moderación. Queremos agradecerles, como siempre, ante todo su compromiso por acompañarnos esta noche en estos espacios virtuales. Reciban el reconocimiento del Ministerio de Educación por acompañarnos, por el compromiso que vienen desarrollando. Sabemos que estos espacios son de interaprendizaje y vamos a fortalecer juntos y promover la continuidad educativa en el contexto de la emergencia sanitaria debido al COVID-19. El webinar del día de hoy se denomina Docentes y Directivos por la Continuidad Educativa, Alerta Escuela y Orientaciones para seguir promoviendo la continuidad.
El propósito de este espacio es poder darles a conocer las características de la estrategia para la reinserción y la continuidad en este segundo periodo del año del 2021, así como también algunos cambios que se están proponiendo en esta herramienta de Alerta Escuela y las orientaciones que pueden seguir tomando en cuenta para continuar promoviendo la continuidad de nuestros estudiantes. Estas orientaciones las pueden encontrar en el centro de recursos que está en Aprendo en Casa. En la primera parte del año sabemos que se ha desplegado un conjunto de estrategias orientadas a promover la continuidad educativa y a recuperar a los estudiantes que de alguna manera se han desvinculado de la escuela. Al iniciar esta segunda parte del año se ha declarado en emergencia el sector educación, lo cual ha traído, tiene entre sus propósitos recuperar y consolidar los aprendizajes y acelerar el cierre de brechas con énfasis en públicos específicos. El plan de emergencia contempla entre sus medidas la promoción de la continuidad educativa y la reinserción de los estudiantes, lo que nos está obligando también a redoblar los esfuerzos para atender a estos estudiantes que se encuentran en riesgo de interrumpir sus estudios o que ya han interrumpido los estudios. En este contexto, entonces, el día de mañana se va a realizar un webinar a las 3 de la tarde en el Facebook del Ministerio de Educación, en el que se dará el relanzamiento de la estrategia. Y hoy día, por supuesto, están invitados y invitadas todos los que nos acompañan esta noche. Y el día de hoy vamos a compartir con ustedes principales características de la estrategia para continuar promoviendo la continuidad en esta segunda parte del año. Y vamos a revisar cómo lo hemos hecho otras veces, también algunas características de la plataforma, específicamente de Alerta Escuela. Sabemos que muchas instituciones educativas ya vienen haciendo uso de la plataforma, ¿no? De esta herramienta que les es bastante útil, pero para aquellos que tal vez no la conozcan o que deseen conocerla aún más, vamos a explorar también y podrán encontrar en ella algunos apoyos para las acciones que están realizando, que ya vienen realizando. Me acompañan en ese sentido 3 ponentes que están con nosotros esta noche. Les vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros Gonzalo Escalante Barrantes. Él es especialista de liderazgo directivo. Y por favor, Gonzalo, te cedo la palabra para tus saludos de bienvenida. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, maestros, maestras, directivos y directivas. Gracias por acompañarnos en este webinar que esperamos, como siempre, que sea un espacio de aprendizaje y de poder compartir un poco de conocimientos y tal vez también resolver las consultas que puedan tener. Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Nos va a acompañar esta noche también Claudia Lisboa Vázquez. Ella es jefa de la Unidad Estadística del Ministerio de Educación. Buenas noches, Claudia. Por favor, tus saludos también para todas y todos los que nos acompañan esta noche. Buenas noches con todos, directores, directoras, docentes también de todas las escuelas a nivel nacional. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, vamos a tratar de aprovechar el espacio lo más posible para darles a conocer, al menos de nuestra parte, los aportes de Alerta Escuela, ¿no? En el marco de la estrategia para prevenir el abandono escolar y promover la continuidad educativa. Esta no es la primera vez que presentamos Alerta Escuela, pero creemos que mientras más incidencia podamos hacer sobre el uso y las ventajas que tiene utilizar sistemas de alerta temprana, vamos a poder contribuir con mayor impacto en la prevención del abandono escolar y en la continuidad educativa de los estudiantes, ¿no? Que es algo que nos preocupa a todos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti, Claudia. Está también con nosotros Martín Málaga Montoya. Él es coordinador de desarrollo docente del Ministerio de Educación. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Ale. Muchas gracias y buenas noches, maestros, maestros, directores y directoras que nos acompañan en esta transmisión. Es un gusto tener este espacio, compartir con ustedes todo lo que se refiere a esta estrategia nacional por la reinserción y la continuidad educativa. Efectivamente, es un esfuerzo que se ha iniciado hace ya algún tiempo y la idea es ahora, frente al contexto que nos encontramos,
tener un reimpulso y darle nuevamente toda la atención que merece este desafío. Entonces, estamos acá justamente para compartir con ustedes las principales características de la estrategia y las orientaciones también de las cuales ustedes se pueden valer para poder continuar con esta tarea. Es un gusto y nada, compartiremos el espacio ahora. Muchas gracias, Martín. Vamos entonces a compartir con ustedes cuál es la dinámica del evento. Seguramente los que ya nos vienen acompañando en algunos webinars saben que nosotros contamos con varios bloques. En el primero de ellos, en el que nos va a acompañar Gonzalo, nos va a responder a la pregunta ¿cuáles son las características de la estrategia de reinserción y continuidad educativa en esta segunda parte del año? En un segundo bloque vamos a conversar sobre en qué consiste Alerta Escuela, cómo podemos utilizar esta herramienta para promover la continuidad educativa en nuestras instituciones educativas. En un tercer bloque conversaremos sobre con qué orientaciones y recursos específicos para docentes y directivos contamos para promover dichas acciones en comunidad. Y como siempre tenemos un último bloque, nuestro bloque número 4, en el que vamos a poder también responder alguna de sus inquietudes, alguna de las dudas que tengan, y para ello, por favor, los invitamos a que en los comentarios puedan irnos colocando, ya sea que están en el Facebook del Ministerio de Educación o del portal Perú Educa, nos vayan haciendo sus preguntas que nosotros los estamos leyendo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestro primer bloque. Por favor, Gonzalo, para que respondas la pregunta, ¿cuáles son las características de la estrategia de reinserción y continuidad educativa en esta segunda parte del año? Adelante. ¿Ya estoy? Perfecto. Disculpen, muchas gracias. Si me permiten, por favor, compartir pantalla. Bien. Entonces, en este bloque, como mencionaba Alejandra, vamos a responder la pregunta que se ve en la lámina. Es un bloque introductorio, un bloque breve, ¿no? Y vamos a un poco empezar por situarnos en la problemática de la interrupción de los estudios, revisando algunas estadísticas a nivel nacional. Luego vamos a pasar a conocer en líneas generales la estrategia para la reinserción y continuidad educativa, ¿no? En esta segunda fase. Y luego vamos a revisar también y conocer los contenidos de los webinars que se vienen en adelante, ¿no? Ustedes saben que los webinars de docentes y directivos por la continuidad educativa se suelen sacar en bloques, ¿no? Entonces queríamos compartir los contenidos de los webinars que vienen en los siguientes meses también. Entonces, empezando por situarnos un poco en la problemática de la interrupción de los estudios, ¿no? Tenemos que a nivel nacional se ha identificado que al cierre del año 2020, 8.200.000 estudiantes están matriculados en educación básica regular y en educación básica especial. Sobre esta cifra hay que tal vez reconocer, ¿no? Que en las últimas décadas, ¿no? Cada vez es mayor el porcentaje de estudiantes, de niños, niñas y adolescentes en edad escolar que están incorporados en el sistema educativo, ¿no? Y eso es gracias a un esfuerzo de ustedes, ¿no? De maestros, de maestras, de directivos, directivas, ¿no? De las familias, ¿no? Que cada vez más contribuyen a poder cerrar esta brecha educativa que es tan importante, ¿no? Sin embargo, y a pesar de ello, hasta la actualidad, ¿no? Aún miles de niños y niñas
interrumpen los estudios año a año, ¿no? Y sobre todo ahora con la problemática de COVID-19, el escenario se ha vuelto, como ustedes saben mejor que nosotros, más complejo aún, ¿no? Entonces, tenemos 577.000 niños, niñas y adolescentes que han interrumpido sus estudios en el 2020 o estaban en riesgo de hacerlo, ¿no? Esto circunscrito a escuelas de gestión públicas, ¿no? Es decir, hay un grupo importante de estudiantes que han interrumpido sus estudios en el año 2020, que son 149.000, y hay otro grupo que, digamos, está en riesgo de interrumpir sus estudios, ¿no? Que son la diferencia, y entre los dos grupos suman 577.000 estudiantes, ¿no? Que de hecho son a los que tal vez se les debe prestar una mayor atención para su reincorporación o para asegurar su permanencia en la escuela. Ante esta situación, ¿no? Emerge la Estrategia Nacional para la Reinserción y Continuidad Educativa, que es la continuación de seguramente algunos de ustedes la conocían, la movilización por la continuidad educativa y retorno al sistema escolar, ¿no? Y el objetivo es el mismo, ¿no? Como lo dice también en el nombre de la estrategia. El objetivo es prevenir la interrupción de estudios y promover la continuidad en la educación básica a nivel nacional con acciones intersectoriales, ¿no? No solo dentro del sector de educación, sino coordinación con el sector, por ejemplo, salud, con el sector de desarrollo e inclusión social, e intergubernamentales, ¿no? En coordinación con las diferentes instancias de gobierno central, gobierno regional, gobierno local, con espacios de articulaciones locales donde todos estos actores puedan coordinar también, ¿no? Y con pertinencia territorial, no siempre, digamos, como las estrategias deben ser contextualizadas a cada territorio, ¿no? Y es en este marco que desde la estrategia, ¿no? Se busca, pues, contribuir a los esfuerzos que nosotros sabemos que ya se emprenden desde las escuelas, desde sus escuelas, ¿no? Desde las UGELs, desde las DRES y las GRES, contribuir con el esfuerzo que ya vienen haciendo para promover la continuidad educativa y la reinserción de los estudiantes que hayan abandonado los estudios, ¿no? Entonces, como les comentábamos, estábamos también iniciando una segunda fase de la estrategia, ¿no? Es por ello que Alejandra mencionó también que el día de mañana va a haber el lanzamiento de la segunda fase de la estrategia a través del Facebook del MINEO a las 3 de la tarde, ¿no? Estamos en esta segunda fase. Y bueno, si quieren conocer más de la estrategia, por supuesto, como mencionó Alejandra, están invitados, ¿no? Por lo pronto, podemos conocer tal vez algunas líneas generales de la estrategia para situarnos, ¿no? Hay una estructuración en torno a los actores estratégicos involucrados, ¿no? Y se generan desde la estrategia diversos recursos orientados a estos actores, ¿no? Con los estudiantes se promueven espacios para la participación estudiantil, ¿no? Con el propósito de generar autonomía, de que se generen espacios de discusión donde los estudiantes puedan poner sobre la mesa el tema de la interrupción de los estudios, ¿no? Y también concientizar a sus pares sobre ello. La iniciativa Somos Promo, que busca asegurar la permanencia de los estudiantes de los últimos grados de secundaria en el sistema educativo, ¿no? Para los directivos tenemos el sistema Alerta Escuela, este sistema de alerta temprana que entre lo que nos ofrece nos permite identificar estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios. Eso lo van a ver en el segundo bloque, ¿no? Tenemos también recursos pedagógicos y de gestión para promover la continuidad educativa, ¿no? Que se han venido compartiendo también en distintos webinars y que están a disposición, como lo va a mostrar en el tercer bloque Martín Málaga, ¿no? Se hacen asistencias técnicas para un poco poder explicar, para poder compartir estos recursos que se van generando. Y desde este año también tenemos espacios de intercambio de experiencias donde docentes y directivos cuentan ellos mismos
las estrategias que utilizaron para promover la continuidad educativa desde sus propias escuelas, ¿no? Por un lado, esto permite un reconocimiento a los docentes y directivos y a la vez generar, creemos, un espacio de interaprendizaje e intercambio de experiencias que puede nutrir a todos los docentes y directivos, ¿no? En cuanto a los actores de familia y comunidad, se tiene la estrategia Somos Familia, ¿no? Se brinda a las familias diversos recursos en la web, ¿no? Se hacen también en redes sociales. Todas las semanas se tiene un espacio con las familias para compartir ciertas orientaciones y también para resolver ciertas dudas. Y se tienen espacios también en TV y radio, ¿no? Y la idea es que las familias, brindar orientaciones a las familias para que puedan, digamos, convertir sus hogares en espacios propicios para el aprendizaje, ¿no? Y finalmente para los actores DRE, GRE y UGEL, ¿no? También ellos tienen acceso a Alerta Escuela, donde pueden identificar a los estudiantes que han interrumpido sus estudios y los que están en riesgo de hacerlo. Tienen acceso a una plataforma que les permite hacer seguimiento de la matrícula de los estudiantes que han interrumpido sus estudios o que están en riesgo de hacerlo, ¿no? Cuentan también con orientaciones que se han elaborado para que desde su rol puedan también promover la continuidad educativa. De hecho, se han identificado prácticas muy interesantes en la comunidad de prácticas de gestión educativa, la COP, ¿no? Es un espacio que tienen las DRE, GRES y UGELes para compartir sus propias intervenciones de territorio, ¿no? Y que puedan también aprender, intercambiar sus experiencias para mejorarlas también. Se brindan asistencias técnicas a estos actores sobre diversos temas, sobre alerta escuela, sobre articulación territorial, y también se hace la articulación con aliados intersectoriales, ¿no? Por ejemplo, se está trabajando con el programa Juntos de MIDI para que sus gestores locales, pues también en el momento de las visitas domiciliarias que realizan puedan, digamos, también abordar temas de interrupción de estudios, de continuidad educativa con los estudiantes que están en riesgo o con los que han interrumpido sus estudios. Y por último, como les comentaba, íbamos a revisar la programación de esta serie de webinars. El primer webinar, bueno, es este en el que estamos ahora, ¿no? Vamos a ver particularmente en el segundo bloque Alerta Escuela y en el tercer bloque los recursos pedagógicos y de gestión con los que se cuentan. En el segundo webinar vamos a socializar experiencias de docentes y directivos en contexto de pandemia. Vamos a escuchar a un directivo y a un docente compartirnos las estrategias que han implementado en sus escuelas, ¿no? Para prevenir la interrupción de los estudios. Y en un tercer webinar vamos a presentar las orientaciones para la gestión escolar de la continuidad educativa, ¿no? Se está elaborando unas orientaciones específicas para los directivos, para que desde su rol, desde la gestión escolar, también puedan promover la continuidad educativa, y estas orientaciones se nutren de las experiencias, ¿no? Que ya hemos compartido en webinars anteriores, donde directivos y docentes han podido compartir su experiencia. Entonces, eso es todo de mi parte. La idea era hacer una introducción general al tema, y muchas gracias. Los dejo con los siguientes ponentes. Muchas gracias, Gonzalo, por tu participación. No se olviden entonces de agendar estos webinars. El del 1 de octubre es el siguiente y el 5 de noviembre también. Se van a compartir experiencias, como nos acaba de comentar Gonzalo, tanto de directivos como de docentes que ya están poniendo en práctica, que han puesto a disposición algunas herramientas y están haciendo también uso de Alerta Escuela. Antes de continuar y darle pase a Claudia, queremos enviar algunos saludos a aquellas personas que se vienen conectando desde Olmos, Cusco, Nazca, Puno, San Martín, Tumbes, Lambayeque, Paita, Ucayali, Iquitos, Cajamarca.
También desde la provincia de Patás, en La Libertad, Ventanilla, Carhuaz, Rioja. Muchas gracias por permanecer con nosotros conectados. Vamos a continuar ahora con nuestro segundo bloque. Le damos pase a Claudia Lisboa para que pueda contestarnos la pregunta: ¿en qué consiste Alerta Escuela? ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta que algunos ya vienen haciendo uso de ella? Pero para aquellos que recién se están familiarizando, nos va a comentar entonces Claudia cómo es que esta herramienta nos puede ayudar a promover la continuidad educativa en nuestras instituciones educativas. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en este bloque 2 vamos a responder la pregunta ¿en qué consiste Alerta Escuela y cómo podemos utilizar esta herramienta para promover la continuidad educativa, pero sobre todo para prevenir el abandono escolar en nuestras instituciones educativas? Como les decía, esta no es la primera presentación sobre el tema de Alerta Escuela a través de un webinar. Me parece que a inicios de año hice una. Me parece también que hace un mes o mes y medio hice otra, y esta es como la tercera vez más o menos a través de un webinar que buscamos llegar a ustedes, ¿no? Para poder mostrarles Alerta Escuela una vez más, ¿no? ¿Qué es Alerta Escuela? Alerta Escuela es un sistema de alerta temprana para prevenir la interrupción de estudios. Desagregando un poquito las palabras, ¿no? Es un sistema porque es un sistema al cual pueden ingresar los directores, ¿no? Un sistema informático, pueden entrar a través de la web, ¿no? Con sus usuarios, sus contraseñas. ¿Por qué es de alerta? Porque es un sistema que lanza alertas sobre qué estudiantes podrían estar en riesgo de abandonar la escuela. Lanza alertas. Ahora les voy a enseñar cómo les lanza esas alertas. Y lanza alertas tempranas, porque les da señales de qué estudiantes estarían en riesgo de interrumpir estudios. ¿Para qué? Para tomar acciones tempranas y prevenir que estos estudiantes abandonen la escuela a lo largo del año escolar, ¿no? Por eso es un sistema de alerta temprana. Creo que si entendemos propiamente que la definición de Alerta Escuela, ya podemos saber ex ante de qué nos brinda Alerta Escuela, ¿no? Nos da alertas, ok, Claudia me ha dicho que me da alertas para yo tomar acción temprana y prevenir que los estudiantes abandonen la escuela. Ya está. Todo lo que venga a continuación en mi presentación va a fluir muy rápidamente, dado que ahora hemos entendido en conjunto qué significa un sistema de alerta temprana. Entonces, el contenido de mi presentación es el siguiente. Primero, ¿qué es Alerta Escuela? ¿No? Voy a desagregar un poquito. Qué es lo que brinda Alerta Escuela, qué componentes tiene, a qué preguntas nos ayuda a responder, etc. Segundo, ¿cómo uso Alerta Escuela? A través de dónde ingreso, con qué credenciales ingreso, ¿no? ¿Quiénes pueden ingresar? Y tercero, el tercero es cómo ingreso a Alerta Escuela, ¿no? El segundo es cómo uso Alerta Escuela. Empecemos con lo primero. ¿Qué es Alerta Escuela? Ya me adelanté un poquito a decirles con la definición de sistema de alerta temprana qué es Alerta Escuela, pero voy a ahondar un poquito más. ¿Qué es Alerta Escuela? Nuevamente, es un sistema de alerta temprana dirigido a directores y directoras de instituciones educativas públicas y privadas. No es solo para instituciones educativas públicas, es para todos. De primaria y secundaria, de la educación básica, que contribuye a prevenir la interrupción de estudios. Contribuye, no es lo único que va a ayudar a prevenir, pero sí es un sistema que nos va a ayudar a prevenir. No es lo único, pero sí nos ayuda a prevenirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes, como directores, directoras, como docentes, cómo pueden prevenir el incremento de la interrupción de estudios con el uso de Alerta Escuela? ¿Cómo lo pueden hacer? Primero, si ustedes pueden identificar a los estudiantes con alto riesgo de interrupción de estudios, eso ya les da señales a ustedes de sobre quiénes tendrían que poner los ojitos con mayor atención para atenderlos, ¿no? Tempranamente y ayudarlos con intervenciones pedagógicas y de gestión para que no abandonen la escuela. Primero, ¿no?
Si a mí me dicen quiénes son esos estudiantes, yo ya sé por dónde empezar. Segundo, ¿cómo más puedo prevenir? Sabiendo quiénes son primero, pero segundo también, si utilizo algunas orientaciones que desde el Ministerio se han diseñado, orientaciones pedagógicas y de gestión, que desde el Ministerio se han diseñado para orientarlos a ustedes sobre qué hacer con esos estudiantes, para prevenir que abandonen la escuela. Entonces, no solamente les decimos quiénes son esos estudiantes con alto riesgo, sino que también les decimos cómo podrían atenderlos con algunas orientaciones. Por supuesto, ustedes que están dentro de las aulas, ¿quién es mejor que ustedes? Van a poder brindarles la mejor atención para ayudarlos a prevenir su abandono escolar, ¿no? Pero nosotros les damos algunos lineamientos generales a través del mismo sistema de alerta escuela. Y tercero, ¿cómo más puedo prevenir el abandono escolar? Registrando mes a mes, como directores, ¿no? Y los tutores también, la situación sobre el grado de comunicación que tienen con sus estudiantes y el acceso a estrategias pedagógicas que sus estudiantes están teniendo actualmente. Eso les va a permitir a ustedes, ¿no? Poder seguir a los estudiantes mes a mes y ver cómo se están comunicando y cómo están accediendo a estrategias pedagógicas. Entonces, así es como Alerta Escuela los ayuda a prevenir el abandono escolar. Si ustedes utilizan Alerta Escuela, van a poder hacer estas 3 acciones, ¿no? Y prevenir el abandono escolar. Desagreguemos una por una. Y entremos al segundo punto. ¿Cómo uso Alerta Escuela? Entonces, les había dicho yo, ¿no? Que cómo uso Alerta Escuela para saber cómo usar Alerta Escuela, debemos responder a 3 interrogantes que están bastante vinculadas a los tres temas que les hablé hace un ratito, ¿no? Primero, ¿cómo identificamos el riesgo de la interrupción de estudios de sus estudiantes? Eso se los brinda Alerta Escuela. ¿Cómo los identificamos? Tranquilos, eso se los brinda Alerta Escuela. Ahora les voy a explicar un poquito cómo lo hacemos, ¿no? Pero esa información se las da el sistema. Segundo, ¿cómo más me permite ser utilizado Alerta Escuela? Respondiendo a la pregunta, ¿qué acciones puedo implementar para promover la continuidad educativa y prevenir la interrupción de estudios? ¿No? Tercero, ¿cómo aporto a la identificación del riesgo de interrupción de estudios de mis estudiantes? ¿No? Sí. Ya. Entonces, empecemos con la primera pregunta, ¿no? Con la primera pregunta que les había planteado sobre cómo utilizar Alerta Escuela. ¿Cómo utilizo Alerta Escuela? Primero respondamos a la pregunta, ¿cómo identificamos el riesgo de interrupción Alerta Escuela? El riesgo de interrupción de estudios de mis estudiantes, ¿no? Era la primera pregunta que nos va a ayudar a responder cómo utilizo Alerta Escuela. A ver, desde Minedu, lo que hemos hecho es aproximar el riesgo de interrupción de estudios de cada uno de los estudiantes matriculados hoy día en cada una de las instituciones educativas que ustedes gestionan, ¿no? Entonces, ustedes tienen una matrícula actual, ¿no? Que ustedes la registran continuamente en el CIAGIE, y para cada uno de esos estudiantes, desde el ministerio hemos logrado caracterizar a esos estudiantes según su nivel de riesgo de interrupción de estudios. ¿En función de qué variables? ¿Cómo sabe el ministerio eso? Si yo sé más desde las aulas, yo los veo todos los días, ¿no? Que es un poco las preguntas que salen a veces. A ver, ¿cuáles son los principales determinantes del abandono escolar? Varios, ¿no? Yo estoy segura que ustedes, mientras nos están escuchando, seguramente están respondiéndose, ¿no? Algunos dirán la falta de conectividad, la situación económica de los estudiantes, la educación de los padres, la violencia escolar, la violencia en el hogar, y etcétera, 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 ¿no? El abandono escolar es un fenómeno multicausal, ¿no? Hay muchísimas causas detrás del abandono escolar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para los estudiantes que están matriculados actualmente en sus escuelas? Hemos caracterizado a los estudiantes, hemos evaluado la condición económica de sus familias, hemos revisado sus antecedentes académicos, hemos revisado si tienen extraedad o no tienen extraedad, hemos revisado una proyección de ingresos de sus hogares, hemos visto si son focalizados por algunos
por algunos programas sociales que dan cuenta un poco de la situación económica de los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todos los determinantes los hemos buscado aproximar a través de la información con la que contamos de los estudiantes. Y con toda esa información hemos logrado, ¿no? Hemos logrado aproximar el nivel de riesgo. De tal manera, por ejemplo, que estudiantes con las mismas características académicas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, alguno de ustedes y yo, si fuéramos alumnos, si tenemos las mismas características académicas, no hemos permanecido en el grado en los años anteriores, siempre hemos sido promovidos, digamos que no tenemos extraedad, etcétera. Si tenemos las mismas características académicas, pero mi familia tiene algunos problemas económicos o alguna situación económica un poco precaria versus la de otro estudiante que no la tiene, ¿cuál estudiante tendría el mayor riesgo de interrupción de estudios? Por supuesto sería yo, ¿no? Sería yo. Entonces, todo esto se combina para poder mostrar una categorización del riesgo de los estudiantes. ¿A través de qué? A través de colores. En Alerta Escuela se les muestran colores, ¿no? Entonces, los estudiantes que tienen un color naranja o que tienen es un circulito naranja, ahora les voy a enseñar cómo se ve, es porque tienen un riesgo de interrupción de estudios mayor al 70%. Eso es riesgo de. Riesgo de. Hay que interiorizar muy bien esa palabra. Riesgo significa que podría abandonar con una mayor probabilidad la escuela, mas no quiere decir que la va a abandonar. ¿Ok? No quiere decir que la va a abandonar. Quiere decir que si la comparo con el riesgo de los demás estudiantes, ese niño podría abandonar con mayor probabilidad la escuela que los demás. ¿Ok? Los niños se ven con un circulito en color ámbar o amarillo. Quiere decir que tienen un riesgo medio, entre 50% y 70% de interrumpir sus estudios. Y los estudiantes con un círculo verde tienen un riesgo menor al 50% de interrumpir sus estudios. Entonces, ¿cómo se debería utilizar esta información, ¿no? Que se les brinda a través de Alerta Escuela. ¿Cómo se debería utilizar? Primero, se debería identificar dentro de las secciones que están en su escuela y de los grados que hay en su escuela, ¿no? Primero deberían identificar cuáles son las secciones, las aulas con mayor porcentaje de estudiantes en alto riesgo, para saber a qué tutor deberían, por ejemplo, ustedes llamar primero, para decirle, mira, de toda la escuela, esta es la sección que tiene mayor cantidad de estudiantes en riesgo de interrumpir estudios. Perfecto. Segundo paso, hay que explorar, quizá, junto con el tutor, ¿no? En la pestaña ver detalle, ahora voy a explorar con ustedes a la vez, ¿quiénes son esos estudiantes que hacen que esa sección tenga la mayor proporción de estudiantes en riesgo de interrumpir estudios? Y tercero, no se queden con esa información. Hay que compartirla con los docentes. ¿Quiénes son los que más interactúan con los estudiantes? Los docentes. Los docentes deben conocer Alerta Escuela, ¿no? Y qué más que deben conocer quiénes son los estudiantes que necesitan mayor apoyo para prevenir su abandono escolar. A través de estrategias pedagógicas, pueden haber sesiones de tutoría, pueden conversar con los padres, sesiones con las familias, etc. Lo que yo les pido es que no nos concentremos en tratar de verificar si el Ministerio de Educación se ha equivocado o si lo ha hecho bien, si es naranja. No, él no es naranja porque él está viniendo a clases. No, tomemos esto como una ayuda que les está dando el ministerio para que ustedes vean qué estudiantes podrían ser aquellos que podrían convertirse en estudiantes que abandonen la escuela a fin de año. Y prevengamos que eso ocurra. Tómenlo así, tómenlo como una señal, algo que me está dando el ministerio. Mira, yo nunca he sabido de esto. Sí, el niño está viniendo. Sí, el niño puede estar yendo a clase.
pero ustedes no saben si quizá ese niño está pasando por alguna situación económica adversa, si su padre ha perdido el trabajo, si tiene problemas de repente de conectividad, o etcétera, ¿no? Aquí combinamos todo esto y les damos una categorización de riesgo, para que ustedes sepan a quiénes apoyar más. Entonces, en lo primero, ¿cómo identificamos el riesgo de interrupción de estudios de mis estudiantes? Sobre cómo utilizar Alerta Escuela, ¿no? ¿Cómo entonces voy a identificar? Así, mirando en la primera sección qué estudiantes podrían ser aquellos con alto riesgo y compartiendo entre ustedes esa información para que desde todos los ámbitos se les pueda ayudar. Segundo, ¿qué acciones puedo implementar para promover la continuidad educativa y prevenir la interrupción de estudios? Porque eso es lo segundo que habíamos dicho de cómo utilizo Alerta Escuela. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo utilizar? Respondiendo a esta pregunta. ¿Qué acciones puedo implementar para promover la continuidad educativa y prevenir la interrupción de estudios? ¿Qué quiere decir esto? Que, como les decía al principio, ¿no? Alerta Escuela les entrega no solamente quiénes son los estudiantes con alto riesgo, sino también les entrega algunas orientaciones sobre qué se puede hacer, qué ustedes podrían implementar desde las aulas para prevenir que estos estudiantes con alto riesgo abandonen la escuela. Entonces, ¿qué les recomendamos aquí? Primero, descárguense las orientaciones generales y específicas que están en Alerta Escuela. Descárguenlas. Segundo, identifiquen a través de un primer diagnóstico con sus estudiantes de alto riesgo, ¿cuál podría ser la principal causa por la que ese estudiante puede estar en alto riesgo de interrumpir estudios? ¿Cuál podría ser esa causa? Tercero, definan las acciones de intervención según la causa que investigaron, que podría ser que ese estudiante esté en alto riesgo. Primero se descargan las orientaciones. Esas orientaciones les pueden indicar qué podrían hacer con los estudiantes en alto riesgo para prevenir su abandono escolar según el principal factor que esté explicando ese alto riesgo. Por decir, si es por condiciones económicas que este chico esté en alto riesgo, entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues entregar la información sobre las becas que existen, pues entregar la información sobre los retornos a la educación, conversar con los padres, así de concretas son las orientaciones. Entonces, ¿qué deben hacer con ellas? Descargárselas primero. Segundo, averiguar para cada uno de sus estudiantes con alto riesgo, a través de una conversación con ellos, ustedes están muy cerca de ellos, ¿qué podría estar haciéndolos estar en esa situación de riesgo? ¿Es por situación económica? ¿Es por su situación académica? ¿Es por un tema social? ¿Qué es lo que está pasando con él? Tercero, como ya tienen las orientaciones, se las descargaron y ya sabrían más o menos por dónde podría ser la explicación por la que ese chico esté en alto riesgo, en el tercer punto, definan acciones a implementar con ellos. Definan si de repente van a conversar con ellos cada 15 días, si los van a ayudar en qué sentido, si los van a ayudar de repente con alguna flexibilización con las tareas, etcétera. Defínanlo ustedes. Ustedes son los amos y señores de las aulas. Cuarto, no los dejen solos. Acompáñenlos, monitoreenlos. Monitoreen las acciones que están implementando. Si van a hacer tutoría, no es una tutoría hoy y no lo veo hasta diciembre, sino es una tutoría continua. Sigamos a ese chico, porque ese chico puede abandonar la escuela. Y nosotros les estamos dando esa información para que ustedes, desde las aulas, puedan implementar acciones tempranas para prevenir su abandono. Tercero, sobre cómo puede utilizar Alerta Escuela. También Alerta Escuela les permite aportar a la identificación del riesgo de interrupción de estudios de sus estudiantes. ¿A través de qué? De un registro. Alerta Escuela les permite registrar información a ustedes de primera mano, una vez al mes, sobre si sus estudiantes están comunicando o si están accediendo a estrategias pedagógicas. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer
esto, ingresan a la pestaña de Alerta Escuela para reportar información, registran para cada uno de sus estudiantes matriculados, están comunicando si están accediendo a estrategias pedagógicas. Esto es bien importante que esto también lo interioricemos juntos. Y me voy a detener un ratito. Cuando ustedes registran la información de si su estudiante se ha estado comunicando con ustedes, ¿no?, a través de cualquier medio, o si está accediendo a estrategias pedagógicas, esos no son los únicos determinantes sobre si el estudiante está en alto riesgo o no. Esa información se puede utilizar como una información adicional para la categorización del riesgo del estudiante, sí se puede utilizar. Si la reportan, por supuesto. Si no la reportan, no pasa nada. Igual se sigue reportando la información de riesgo de interrupción de estudios. Puede aportar, mas no necesariamente determinar. No necesariamente determinar. Un estudiante que, por ejemplo, se está comunicando continuamente con ustedes, ¿no? Se está comunicando, entonces ustedes registran mensualmente que ese estudiante se está comunicando. Que está accediendo a sus estrategias pedagógicas, ok. Pero ese estudiante sale en categoría naranja. Entonces, ¿qué hemos escuchado, por ejemplo, de algunas experiencias de algunos docentes o directivos? Que dicen, no, Alerta Escuela está equivocado. Porque ese estudiante sí está comunicándose y sí está accediendo a estrategias pedagógicas. Recuerden, el abandono escolar es un fenómeno multicausal. Una única variable no determina que el estudiante va a abandonar la escuela. Entonces, si bien ese estudiante se está comunicando o está accediendo a estrategias pedagógicas, pero, por ejemplo, ese estudiante tiene condiciones económicas adversas, su padre ha perdido el trabajo, es un estudiante con extraedad. Respóndanse ustedes también, ¿ese estudiante estaría en alto riesgo de abandono escolar o estaría en bajo riesgo de abandono escolar? Probablemente en alto, ¿no? Porque tiene problemas económicos, porque tiene extraedad, porque tiene problemas académicos también. Sí, se está comunicando, sí, está accediendo, ¿no? Pero hay otros determinantes a la vez. Entonces, no nos enfoquemos tanto en comparar lo que yo pongo con lo que me da el ministerio. No, concentremos nuestros esfuerzos en utilizar la información para ayudar a los estudiantes. ¿Cómo ingreso a Alerta Escuela? Vamos a ir un poquito aquí ya más rápido. Dos medios. El primer medio, a través de la web. Ustedes van a la web de CIAGIE, ¿no? Y van a encontrar una cajita que dice Alerta Escuela y ahí pueden darle a acceder. También si le dan clic ahí donde dice video tutorial, ahí ustedes van a poder ver un video en el que se les explica un poquito qué es Alerta Escuela, ¿no? Un video de 2 minutos, me parece 3 minutos. La otra manera es directamente a través de la web de Alerta Escuela. Ingresan con sus credenciales del CIAGIE, ponen que no son un robot, iniciar sesión. Automáticamente, ¿qué les muestra? Les muestra la primera pantalla, ¿no? En este caso, esta es una directora, ¿no?, de una institución educativa de primaria que tiene, por ejemplo, de sus 512 estudiantes, tiene el 16% de esos 512 como estudiantes en alto riesgo de interrumpir estudios. 16% de esos 512. ¿Dónde están mayormente esos estudiantes? En la sección C de segundo grado. Del tutor, aquí está el nombre del tutor, ¿no? Y como había dicho, si ustedes dan clic en ver detalle, van a saber quiénes son los estudiantes con nombre propio, solamente de su escuela, ojo, por protección de datos personales, solamente de su escuela, quiénes son los estudiantes de ese segundo grado C que están haciendo que esta sección tenga la mayor proporción de estudiantes en categoría ámbar. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Perdón, en este caso no. Lo que voy a hacer ahora, denme un segundo, voy a proyectar mi pantalla para que mejor lo vean en vivo. Estoy en un usuario de un director y como les decía, esto es lo que les sale, ¿no? En este caso estoy en usuario de otro director.
Este director tiene 199 estudiantes y el 2% de estos 199 son estudiantes en alto riesgo. En este caso, la sección única de primer grado es la que tiene la mayor cantidad de estudiantes. Voy a ver detalle, ¿no? Y en ver detalle, aquí me sale quiénes son los estudiantes. Si yo quiero saber quiénes son, aquí está, en este caso es uno solo, ¿no? Un estudiante en categoría naranja. Él es el estudiante al que yo más tengo que apoyar. Segundo, les enseñan también las orientaciones, ¿no? Les había dicho yo también. ¿Cómo atiendo a estos estudiantes en categoría naranja? Tranquilos, Alerta Escuela les ayuda con algunas orientaciones. Aquí están las orientaciones, generales y específicas. Recuerden, descárguenselas. Averigüen por qué los estudiantes están en categoría naranja. Revisen estas orientaciones, porque en estas orientaciones se les indica qué podrían hacer con cada estudiante en categoría naranja según el principal factor de riesgo. Si es un factor económico, si es un factor social, si es un factor académico, según eso. ¿Okay? Entonces, descárguenselas, utilícenlas. Aquí, y quiero darle clic a las orientaciones para que las puedan ver. Igual luego ustedes lo pueden ver también en su usuario, en su cuenta de Alerta Escuela. Aquí están, miren las orientaciones. Si el niño es categoría naranja por precaria situación económica de las familias, aquí están algunas acciones que pueden implementar. Y si revisan la guía, pueden ver en qué consiste cada acción. Si es por limitada expectativa sobre la educación, aquí hay otras 3 acciones que pueden implementar. Si es por escaso apoyo familiar, aquí hay 2 acciones que pueden implementar. Entonces, desde el Minedu no queremos dejarlos solos con el problema. Solamente diciéndoles, estos son los estudiantes en categoría naranja, buena suerte. No, estos son los estudiantes en categoría naranja y aquí te damos algunas orientaciones para ver qué podemos hacer con ellos. Y tercero, ¿qué más muestra Alerta Escuela? Como les decía, aquí les permite registrar mensualmente información sobre la comunicación y el acceso a estrategias pedagógicas que están teniendo sus estudiantes. En este caso, por ejemplo, ya registró en el mes. Este director ha registrado para su matrícula que, en este caso, todos sus estudiantes mantienen comunicación constante, miren. Y así también para la otra pregunta. Y una vez que terminan acá también todos sus estudiantes acceden, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, este director podrá decir, uy, pero si todos están accediendo, mis estudiantes en el mes, y todos están comunicando, ¿por qué tengo estudiantes en categoría naranja? Recuerden, no necesaria, la categorización de riesgo, los factores que están detrás de la interrupción de estudios son un montón, son varios, no es uno solo. Pueden tener chicos que estén atentos, que hagan sus tareas, que estén en las clases, pero pueden ser chicos que de repente están experimentando una situación económica precaria en las familias y eso los hace propensos a abandonar la escuela. Entonces, todo esto, como decía, brinda Alerta Escuela. Y aquí ya estoy casi terminando. A esto lo voy a pasar rápido porque esto acá es justo lo que acabo de proyectar. Pero acá quiero cerrar y quiero decirles, aún tenemos tarea pendiente. ¿Por qué? Porque nosotros monitoreamos siempre y vemos quién ingresa a Alerta Escuela y quién no. Y tenemos que acceso a la plataforma para revisar la información en general de todos los usuarios y AGIE, menos del 30% ha accedido a la plataforma. Este año. Hay tarea todavía, ¿no? Todavía hay tarea. ¿Cuántos han descargado las orientaciones? Menos del 10%. Ahora, puede ser que no se las hayan descargado e igual estén haciendo cosas desde las aulas y eso lo premiamos, eso lo agradecemos y está muy bien, ¿no? Pero oriéntense con estos pequeños lineamientos que se han hecho desde el Minedu, ¿no? Reportan información, 20% aproximadamente. Están reportando información mes a mes. Lo más importante, por lo menos ingresen a Alerta Escuela, miren quiénes son sus estudiantes en riesgo, compartan esta información, hagan un trabajo colegiado en conjunto, ¿no? Tenemos tarea todavía, tenemos tarea. Este sistema lo hemos hecho para ustedes, para que lo utilicen para su gestión, utilícenlo, ¿sí? Y aquí me quedo yo con este segundo bloque. Muchísimas gracias, Alejandra. Doy pase para continuar.
Muchas gracias a ti, Claudia, bastante clara, bastante dinámica también. Nos has compartido pantalla, todos los directores que están con nosotros, los docentes han podido conocer un poco más de Alerta Escuela. Los invitamos, como menciona Claudia, a que lo utilicen. Es una herramienta bastante útil y que nos puede contribuir justamente en la reinserción y la continuidad educativa de nuestros estudiantes. Continuamos entonces, vamos a ingresar ahora a un tercer bloque, ¿no?, donde revisaremos cuáles son las principales orientaciones y recursos que se han preparado para los docentes y los directivos con el objetivo de promover la continuidad educativa en la gestión y en el trabajo pedagógico en nuestras instituciones educativas. Adelante, Martín. Muchas gracias, Alejandra. Efectivamente, ahora voy a pasar a compartir mi pantalla para que podamos justamente mirar cuáles son esas orientaciones y recursos. Bien, entonces lo que vamos a mirar ahora es cuáles son, la pregunta, ¿no?, para responder en este bloque es con qué orientaciones y recursos específicos, tanto para docentes y directivos, contamos para promover las acciones de continuidad. Ya Gonzalo ha dado un panorama general de la estrategia y cuáles son las principales acciones que se vienen desarrollando durante el año y que continúan durante esta segunda etapa. Y Claudia entraba a explicar con profundidad todo lo que supone la herramienta Alerta Escuela y nos ha dado pautas sobre cómo utilizar esta herramienta, poniendo énfasis en esta idea, que es una herramienta para la gestión, es una herramienta para las acciones que ustedes desde la escuela implementan y llevan a cabo, y por lo tanto se constituye en un apoyo y en un recurso que ustedes pueden tomar en cuenta para potenciar estas acciones que desde las escuelas se vienen llevando a cabo, como lo hemos podido ver cuando hemos recogido y presentado y compartido también con ustedes experiencias de docentes y directivos en escuelas de distintas partes del país. La idea ahora es profundizar un poco más en cuáles son esas orientaciones de las cuales disponemos. Ya Claudia mencionó que en Alerta Escuela ustedes pueden descargar directamente de ahí orientaciones que les van a dar un apoyo y una orientación sobre por dónde llevar a cabo las acciones, una vez que se identifican justamente a estos estudiantes que están en riesgo de interrumpir los estudios. Vamos a meternos con un poquito más de detalle a eso, para mirar de qué orientaciones en general disponemos que puedan ayudarnos en este trabajo que hacemos en el día a día, en realidad, de nuestro trabajo en la escuela, y más aún en un contexto tan desafiante como el que venimos enfrentando desde el año pasado. De forma general, las principales orientaciones y recursos que quisiera compartir ahora con ustedes son las que se encuentran acá. Si ustedes pueden ver al lado izquierdo de esta pantalla tenemos dos orientaciones que Claudia mencionó hace un momento, las orientaciones generales para promover la continuidad educativa, que se encuentran disponibles en la propia plataforma de Alerta Escuela, y las intervenciones para prevenir la interrupción de los estudios según factores de riesgo. También esto está disponible en la plataforma de Alerta Escuela. Son orientaciones en este caso más bien específicas y que incluso han sido, como vamos a ver en un momento, desarrolladas por nivel educativo, respondiendo justamente a la especificidad de inicial, de primaria y de secundaria. Además tenemos orientaciones digamos que apuntan específicamente al acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes que reingresan al servicio educativo. Es algo clave y fundamental en el trabajo, sobre todo tutorial, ¿no es cierto? Pero que en este caso, en este documento, se orienta a mirar el caso de los estudiantes que reingresan y que justamente enfrentan una situación más compleja, más desafiante, tienen que remontar, digamos, una brecha y tienen que también ellos mismos desplegar recursos para poder continuar con su proceso de aprendizaje, y la idea con estas orientaciones es acompañar ese proceso. Y finalmente tenemos también un conjunto de cartillas y de webinars, que es lo que ya desde el principio mencionaba Gonzalo también, con la presentación de experiencias que durante 2020 y 2021 se han venido dando en las escuelas y que hemos querido recuperar para compartir acá. Vamos a ver entonces con un poco más de detalle cada una de estas orientaciones.
La primera son las orientaciones generales, ¿no? De que ya se mencionaron. Y en estas orientaciones generales que les invitamos a revisar, lo que ustedes van a encontrar son, en primer lugar, cuáles son los factores de riesgo que inciden en la interrupción de los estudios, ¿no? Hay, digamos, a partir de lo que se ha identificado en la investigación, en la literatura y en la propia evidencia que en el sistema educativo peruano hemos también podido recoger, hay algunos factores que se consideran, digamos, como los principales que inciden en la interrupción de los estudios. Veía los comentarios de algunos de ustedes, maestros y maestras en el chat, y efectivamente se señalaba, por ejemplo, las razones de que los estudiantes abandonen los estudios son diversas, ¿no? Tienen que ver con conectividad, tienen que ver con la situación familiar, tienen que ver con otros trabajos. Esos elementos que ustedes mencionan son los factores de riesgo, que también identifica y valida la literatura. Entonces, en este documento hay en primer lugar, y ya lo hemos visto en webinars anteriores, pero es importante siempre retomarlo, una presentación de esos factores. Un primer factor está relacionado con la precaria situación económica de las familias, porque sabemos que con el tema de la pandemia, además, la situación económica precaria se ha incrementado, las brechas han crecido y eso lógicamente pone una situación compleja para las familias y en muchos casos los estudiantes terminan dedicándose a actividades económicas antes que a continuar sus estudios en la escuela. Eso es clarísimamente un factor de riesgo. Otro tiene que ver con las limitadas expectativas sobre la educación, es decir, la creencia de que independientemente de que se estudie o no, hay un destino que ya está marcado digamos, muchos estudiantes pueden creer que igual, ¿para qué estudian si van a terminar trabajando o bien en el negocio familiar o bien en la chacra con la familia o bien reproduciendo, digamos, lo que ha venido haciendo familiarmente su comunidad o su entorno más cercano, ¿no? Y es como pensar que la educación no tiene ninguna incidencia en su futuro. Un tercer factor tiene que ver, y lo veía mencionado también en el chat, con el escaso apoyo familiar al proceso educativo, es decir, situaciones en las cuales las propias familias, por distintas razones, no brindan ese soporte, no acompañan el proceso de los estudiantes, no se involucran en su proceso de aprendizaje y por lo tanto el estudiante no tiene ese soporte tan básico que además ha sido tan clave en este periodo de la pandemia y obviamente eso lo pone en una situación de, digamos, aislamiento y falta de apoyos para continuar con su aprendizaje. Un cuarto factor es la violencia escolar e intrafamiliar. Claramente, la violencia que se puede dar al interior de la escuela, incluso ahora que no hay presencialidad por medios virtuales, y también a nivel intrafamiliar se convierte en un factor que afecta la continuidad de los estudiantes. Finalmente, las dificultades para mantener la comunicación con el estudiante y la familia, que es justamente lo que tiene que ver con la conectividad, con las brechas que tienen grandes grupos de estudiantes para poder acceder a los recursos educativos es un factor clarísimo, y las condiciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan algunos estudiantes con necesidades educativas asociadas a discapacidad, pero también a la brecha de género, ¿no? Donde la estadística muestra que las mujeres se ven mucho más desfavorecidas para continuar sus estudios, situaciones de embarazo y o maternidad o paternidad temprana. Todos estos son los que consideramos y se presentan estas orientaciones como factores de riesgo, por eso los invitamos a revisarlos para tener todos una mirada común de cuáles son esos factores. Y junto con eso, en estas orientaciones en este documento se plantean orientaciones más generales para intervenir frente a esos factores y orientaciones pedagógicas para el acompañamiento más cercano a estos estudiantes en riesgo. Eso es respecto a este primer documento, estas orientaciones generales. El segundo documento lo que hace es ya meterse mucho más adentro, profundizar específicamente en estos factores de riesgo. Y por eso el documento se llama Intervenciones para prevenir la interrupción de los estudios según factores de riesgo, ¿no? Y además este documento está desagregado en una versión específica para inicial, una versión para primaria y una para secundaria, porque lógicamente las situaciones que enfrentan los estudiantes en función a su etapa de desarrollo son distintas y los documentos quieren plantearles a ustedes, darles apoyos específicos y pertinentes para cada uno de los niveles. Entonces, si ustedes ven ahí,
se listan los mismos factores de riesgo que hemos visto en la lámina anterior, pero lo que hay en este documento es una propuesta de cómo enfrentar esa situación. Lo que figura acá como acciones son solamente a manera de ejemplo, a título de ejemplo, algunas de las acciones que se presentan en este documento, ¿no? Ustedes pueden revisarlo y encontrar ahí otras acciones, otras estrategias, acompañadas incluso de rutas metodológicas en algunos casos, para poder enfrentar estas situaciones. Pero lo que queremos mostrar acá son, a manera de ejemplo, algunas de las acciones que se pueden plantear, ¿no? Por ejemplo, frente a la precaria situación económica de las familias, proveer flexibilidad educativa, es decir, entender que los estudiantes tienen esta situación particular a nivel familiar y generar estrategias específicas para esos estudiantes, es una acción que, por ejemplo, se puede llevar a cabo. Frente a las limitadas expectativas sobre la educación, promover el desarrollo de los proyectos de vida, que los estudiantes tengan una mirada, digamos, prospectiva de cómo va a ser su desarrollo a lo largo de la vida, de las múltiples, digamos, alternativas que tienen, acompañarlos en ese proceso para recuperar, digamos, un poco la expectativa de que sí es posible imaginar otros destinos posibles si es que hay, digamos, un compromiso con el proceso educativo. Es una acción también que se puede llevar a cabo, ¿no? Frente al escaso apoyo familiar al proceso educativo, algo clave, por ejemplo, es promover círculos de pares entre familias que puedan intercambiar entre ellas, que puedan plantear sus propias preocupaciones y también intercambiar, digamos, sugerencias y recomendaciones sobre cómo enfrentar sus procesos o cómo enfrentan sus procesos a nivel familiar, y eso es algo que también se puede convertir en un andamiaje y un apoyo a nivel del plano familiar, ¿no? La violencia escolar e intrafamiliar es obviamente un tema grave, un tema serio que hay que atender con toda la rigurosidad del caso, y justamente acá a nivel Minedu existen protocolos para la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces acá lógicamente las acciones, por lo menos una de ellas, está relacionada con asegurar la atención según esos protocolos, ¿no? Respecto a las dificultades para mantener la comunicación con el estudiante y su familia, un tema complejo que efectivamente es estructural y no depende solamente, eso está clarísimo, no depende solamente de las acciones que ustedes pueden realizar en la escuela, sino que tiene que ver con ir cerrando gradualmente la brecha de conectividad, pero desde la escuela sí se puede identificar los canales de comunicación y las necesidades que tienen familias y estudiantes para poder tomar acciones pertinentes en función a eso. Y finalmente, respecto a las condiciones de mayor vulnerabilidad, es necesario generar apoyos educativos pertinentes para estos estudiantes para poder atenderlos en función a las necesidades reales que tienen. Esto es, insisto, solamente una mirada general y algunos ejemplos de acciones que están planteadas en este documento, pero nuevamente los invitamos a que revisen en función a su nivel. Van a encontrar un documento para inicial, uno para primaria, uno para secundaria, y que puedan profundizar en esas propuestas y rutas metodológicas que se plantean ahí para que las acciones que se vayan tomando en la escuela tengan ese apoyo, ¿no? Volviendo a la idea esta de que todo lo que sale desde la herramienta Alerta Escuela y desde estas orientaciones cumple con el papel fundamental de dar un apoyo a acciones que en realidad en la práctica ustedes, maestros y maestras, directores, también realizan en el día a día. Un tercer documento que es clave mirar son justamente estas orientaciones para el acompañamiento socioafectivo y cognitivo, ¿no? Y mencionaba hace un momento que acá tiene que ver sobre todo con poner el foco en aquellos estudiantes que se reinsertan, que reingresan al servicio y que lógicamente enfrentan retos mayores que quienes han continuado. Entonces, en este documento lo que ustedes van a encontrar es, por un lado, una mirada general de cuál es el contexto de los estudiantes que reingresan, y cuál es el rol de la tutoría y la orientación educativa en el fortalecimiento de la reinserción escolar y la continuidad de estos estudiantes, ¿no? Y a partir de eso, el documento desarrolla estrategias para el acompañamiento socioafectivo y cognitivo en las diferentes líneas de acción de la tutoría y la orientación educativa. Las líneas son las que se presentan ahí: la orientación educativa permanente, la tutoría individual, también la tutoría grupal, el trabajo con las familias y la comunidad, todo lo que tiene que ver con remontar la comunicación con estudiantes y familias, y la participación estudiantil.
Estas son, digamos, líneas de trabajo o estrategias que están pensadas para el trabajo fundamentalmente tutorial, pero que pueden ser apoyos en general para el trabajo docente en el aula, desde este enfoque, digamos, de la tutoría y de la necesidad de acompañar también socioafectivamente a los estudiantes. Y finalmente, el último punto que empecé mostrando en la primera lámina tiene que ver con lo que tenemos en términos de cartillas y de webinars que presentan experiencias de docentes y directivos que han promovido la continuidad educativa en sus instituciones. Desde nuestra mirada en el ministerio y en el equipo, en los equipos que están involucrados con esta estrategia, es clave el aprendizaje que se puede lograr entre pares, ¿no? Creemos que en realidad, además de todos estos recursos y de las herramientas que podamos poner a disposición desde el Minedu, no hay, digamos, aprendizaje más potente que el que se puede obtener de las propias experiencias que se llevan a cabo. Y en ese proceso, en ese mapeo, en esa búsqueda, hemos logrado identificar experiencias muy ricas que se llevan a cabo en distintas partes del país, que en algunos casos se han hecho utilizando los recursos del Minedu, que el Minedu pone a disposición, y en otros casos han surgido de la organización espontánea, de la capacidad de la propia gestión y de los docentes de mirar la problemática, identificarla y abordarla con estrategias muy interesantes que vale la pena compartir. Eso es lo que se quiere hacer con esto y ustedes también encuentran disponible estos recursos para poder compartir y conocer estas experiencias de colegas que, como ustedes, en sus propias escuelas llevan a cabo este esfuerzo permanente. Entonces, hay algunas de estas experiencias que se encuentran plasmadas en una cartilla, pero también ustedes pueden encontrar en los archivos los webinars donde se han compartido experiencias, por ejemplo, de redes rurales en Utcubamba, en Amazonas, de alguna escuela en Contumasá, en Cajamarca, del mismo Cusco, en la ciudad de Hilo, o de la misma ciudad de Cajamarca, por mencionar algunas experiencias que ya han sido compartidas, ¿no? Gonzalo mencionó, además les contaba que un próximo webinar va a también presentar dentro de más o menos 15 días una nueva experiencia de docentes y directivos, así que los invitamos a que lo vean y a que revisen también estas otras experiencias porque, una vez más, es una de las formas más potentes de replicar y reproducir propuestas como estas, ¿no? ¿Dónde encuentran ustedes todo esto que he mencionado, todas estas estrategias y orientaciones? Por un lado, ya lo dijo Claudia, en Alerta Escuela están las orientaciones generales y específicas, pero también encuentran estos documentos en el portal web de directivos, que es, digamos, una plataforma de uso permanente para ustedes, directores y directoras que tienen una relación permanente con este espacio. Y muy próximamente también se está habilitando un espacio en el Centro de Recursos para Docentes, donde directamente van a poder acceder a toda la información que tiene que ver con la estrategia y ahí van a estar disponibles todas estas orientaciones y también toda la base de los webinars que se han venido compartiendo en este periodo. Entonces, para cerrar, simplemente reafirmar la idea de que lo que ponemos acá a disposición y estamos compartiendo con ustedes son recursos, son apoyos para el trabajo que ustedes realizan. O sea, tómenlo de esa manera en el sentido de que es una herramienta para poder hacer algo que en realidad en la práctica ustedes hacen en el día a día en sus escuelas y eso nos parece clave resaltar. Y tomar en cuenta también que frente a los retos que se vienen por delante, estamos cerca de la última parte del año, hay varias cosas que enfrentar ahí en términos de continuar los procesos de evaluación y también la planificación, pensar la planificación del próximo año. En todo ese proceso, todo esto que se brinda desde Alerta Escuela, desde la identificación de los estudiantes en riesgo, interrupción de los estudios, es un insumo clave para todos esos procesos. Entonces, yo me quedo ahí y te doy pase, Alejandra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martín. Como también nos has mencionado tú, también Claudia, ¿no? La estrategia, la herramienta, la plataforma de Alerta Escuela de alguna manera también nos da alertas tempranas, ¿no? Y eso creo que es una idea que tiene que quedar fija para que todos los que nos acompañan esta noche se animen a utilizarla si es que aún no la han utilizado y puedan seguir complementando también aquellos que ya vienen utilizándolas. Recuerden que este webinar queda guardado, ustedes pueden verlo las veces que deseen, pueden compartirlo con sus colegas también, así también compartimos conocimientos, intercambiamos información. Como mencionamos en un inicio, vamos a tener un último bloque en el que vamos a responder algunas preguntas que hemos visto que ya han ido surgiendo casi desde que inició el webinar, ¿no? Entonces, para empezar, quisiera preguntarte, Claudia, hay 3 preguntas que nos hemos seleccionado porque hay varias en realidad. La primera de ellas es, si no soy director, ¿puedo acceder a la información de Alerta Escuela? Otra pregunta que nos hacen es si Alerta Escuela es para todos los niveles y modalidades o solo para iniciar, para primaria y para secundaria. Y la última es que está un poco relacionado con lo que tú en algún momento comentaste, ¿no? Nos dicen que tienen estudiantes que vienen participando, pero en Alerta Escuela les aparecen las barras que están en riesgo de interrumpir estudios y cómo pueden revertir esta situación. Esas son las 3 preguntas que nos han hecho llegar, Claudia. Gracias, Alejandra. A ver, para responder a las 3, y me avisas, por favor, Alejandra, si se me pasa alguna. A ver, ¿quiénes pueden acceder a Alerta Escuela? Pueden acceder los directores de instituciones educativas, ¿no? Que tienen sus credenciales CIAGIE, porque son los mismos directores que registran la matrícula y las evaluaciones, por lo tanto, ellos ya tienen sus credenciales. También pueden ingresar los tutores, que son algunos docentes, ¿no? En el caso de los docentes, todos los docentes no pueden ingresar porque, como les menciono, es información, utilizan las credenciales del CIAGIE, ¿no? Entonces, esto es un sistema de gestión que se le brinda a los directores. Sin embargo, lo que sí se promueve mucho es justamente lo que yo mencionaba en mi presentación, ¿no? Directores, no se queden con la información, tutores, no se queden con la información, hay que compartirla con los docentes. Ya a través de algún operativo que se hace una vez al mes, Semáforo Escuela Remoto, recogemos información de si los docentes conocen Alerta Escuela, y me parece que menos del 40% conoce Alerta Escuela de los docentes. Ahí hay una brecha que tenemos que cubrir todavía, ¿no? Entonces, hagamos este trabajo colegiado que ustedes hacen siempre, ¿no? Compartiendo esta información valiosa que les hacemos llegar. Lo segundo, que es, ¿qué modalidades tienen acceso? Primaria, secundaria, DBR tiene acceso a información de el riesgo de interrupción de estudios, es decir, el semáforo, las orientaciones y el espacio para llenar, ¿no? Esta información de comunicación y acceso. EVA y EVE tienen el espacio para llenar la información de comunicación y acceso, mas no tienen la aproximación del riesgo, el semáforo no lo tienen. Pero para el 2022, que ya no falta mucho igual, para iniciar un nuevo año escolar, vamos a incorporarlos, ¿no? Estamos tratando de ver ahí, de la misma manera como hemos logrado alcanzar para EBR, primaria y secundaria, una estimación, una aproximación lo más precisa posible para ellos. Estamos tratando de encontrar la mejor aproximación del nivel de riesgo para EVE y para EVA, ¿no? Considerando que EVE ya tiene una implementación en el CIAGIE y tenemos información de sus estudiantes, y EVA está en pleno proceso, ¿no? Ya para el 2022 esperemos que el proceso ya esté un poco más institucionalizado. Eso, y sobre lo tercero, nuevamente, no es que cómo soluciono este problema de que yo coloco que está con comunicación, que está accediendo y que se está comunicando conmigo, ¿cómo soluciono eso? Y si el niño sale naranja, no hay nada que solucionar. La buena noticia es que no hay nada que solucionar. O sea, digamos, para que no se agobien con esa problemática. No es una problemática que ustedes tengan que solucionar. Aquí el tema es, tengo un estudiante, la realidad es, tengo un estudiante que tiene una comunicación fluida conmigo, que está accediendo a sus estrategias, está viendo la televisión o está viendo los recursos en la web y etcétera. Sí, correcto.
pero ese estudiante está en riesgo. Mejor lo busco, voy a conversar con ese estudiante para ver qué cosa podría estar pasando con él. Así averigüémoslo. No preguntémosle al ministerio, no preguntémosle o no digamos que Alerta Escuela esté equivocado, sino más bien vayamos a la primera fuente, vayamos al estudiante. Cuéntame, mira, yo veo que tú no tienes un problema de comunicación, veo que estás accediendo a las estrategias. Cuéntame si algo está pasando en tu casa, no todo está bien por casa. Miren las notas de ese niño, miren cómo ha sido su evolución académica. Y si después de eso descubren, por ejemplo, que ese estudiante ha sido un estudiante que no ha sido promovido siempre, sino un estudiante que ha tenido algunas dificultades académicas a lo largo de algunos años, pues dirán, ya sé por qué sale ese estudiante en categoría naranja. Entonces, ahora sí ya sé por dónde lo voy a ayudar, ¿no? Eso es un poquito la mirada que deberíamos tener. Y no apuntar a, ok, ya, entonces ya ahora que ya lo estoy ayudando, ya la siguiente vez debería salirme verde. No necesariamente tampoco, porque que un padre pierda el trabajo, por ejemplo, que puede ser una causal por la cual el estudiante esté en categoría naranja, no es algo que se va a solucionar de hoy para mañana. Su situación académica va a seguir afectando su alto riesgo. Entonces, estas son soluciones que más afectan un poquito a largo plazo, ¿no? Entonces, consideremos eso y veámoslo de esa manera, ¿no? Eso de mi parte, Alejandra. Muchas gracias, Claudia. Creo que con estas casuísticas también que nos has comentado se va comprendiendo un poco más y hemos podido solucionar estas inquietudes. Por favor, Martín, te voy a hacer también algunas preguntas que nos han ido llegando. La primera de ellas, la precariedad económica, nos dicen, es uno de los mayores factores de riesgo para abandonar estudios. ¿Qué se podría hacer frente a este factor? Otra pregunta, ¿qué hacemos con aquellos estudiantes que se encuentran fuera de la región, ¿no? Y finalmente, Sigifredo Suárez nos dice, ¿qué hacer con estudiantes que marcan asistencia, pero no participan ni envían ninguna evidencias durante los 6 meses? Gracias, Ale. Sí, a ver, son preguntas todas muy, muy interesantes y complejas en realidad, ¿no? Primero, el tema de la precaria situación económica efectivamente es una de los factores de riesgo más difíciles de afrontar. Lo mencionábamos como uno de los factores que está identificado. Creo que es importante ahí ver dos cosas. El tema de la precaria situación económica es un factor que trasciende por largo a la institución educativa. Es un tema estructural, ¿no es cierto? Es un tema del país, es un tema socioeconómico que va más allá de lo que se puede hacer de la escuela. Y frente a una situación tan difícil como la que hemos atravesado o estamos atravesando, eso se ha incrementado. Sin embargo, la pregunta es justamente qué podemos hacer sí desde la escuela, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay algunas cosas que justamente las pueden encontrar y revisar con más detalle en las orientaciones que hace un momento compartíamos. Por ejemplo, una acción referida a esto puede tener que ver con promover el apoyo de la comunidad educativa, es decir, poner, digamos, en acción a la comunidad educativa en su conjunto, en el sentido de que hay toda una relación, una triangulación entre escuela, familia, comunidad, ¿no es cierto? Y si la escuela tiene información suficiente de qué está pasando con esos estudiantes, hay comunicación con la familia, la comunidad interviene también y apoya ese proceso, va a ser más fácil enfrentar esto. Y una de las formas de enfrentarlo puede ser justamente vincular los aprendizajes de la escuela con las actividades económicas familiares. Es algo que de hecho en la realidad muchos de ustedes hacen en la práctica pedagógica y que tiene que ver con, por ejemplo, promover proyectos educativos que puedan generar ingresos económicos, pero sin separar eso del proceso de aprendizaje, porque efectivamente muchos estudiantes frente a la situación económica optan por dejar la escuela y la idea es cómo podemos hacer converger la posibilidad de proyectos, digamos, que tengan algún tipo de impacto económico con el desarrollo de los procesos de aprendizaje, ¿no? Otra acción que puede estar relacionada con esto tiene que ver con la mencionada hace un momento, proveer flexibilidad educativa. ¿Y eso qué quiere decir? En primer lugar, identificar a estos estudiantes. O sea, por ejemplo, tener un registro nominal de todos los estudiantes que tienen esta situación es clave, porque eso nos va a permitir tener más claridad sobre cuál es la atención más pertinente. Y entonces ahí entra eso, estrategias pertinentes y acompañamiento cercano a su proceso,
al proceso de estos estudiantes, sobre todo para la organización y planificación. Estos estudiantes, si están atravesando familiarmente por una situación económica compleja, van a tener muchas más dificultades para poder vincularse con las experiencias de aprendizaje, para concentrarse en ellas, para vincularse con ellas. Por lo tanto, requiere una atención, digamos, pertinente, que parta también de sus propios intereses y de la situación que están atravesando, y entender que probablemente esos estudiantes no puedan seguir el mismo ritmo de otros compañeros del aula, que probablemente no entreguen las evidencias con el mismo, con la misma frecuencia, que probablemente no estén totalmente vinculados con el proceso, pero justamente eso es pertinencia, es decir, entender esa situación y tratar de dar flexibilidad suficiente para la atención. Y un tema también más específico que se puede tomar en cuenta acá, de repente pensando sobre todo en los estudiantes más grandes en secundaria, es comunicar sobre las becas para la continuidad educativa. Es decir, el sistema de becas, Pronadec, tiene un conjunto de becas y créditos educativos que se ponen a disposición a través de concursos públicos, y muchas veces puede ser que nuestros propios estudiantes no estén al tanto de ello, y por lo tanto, frente a una situación de precariedad, piensen que no tienen alternativas. Pero si desde la escuela les brindamos esa información, ya esa información constituye algo que los va a poder ayudar a continuar con sus estudios, o por lo menos a saber que hay algunas alternativas posibles, ¿no? Entonces, esas son algunas acciones que podría mencionar referidos a este factor de precaria situación económica, que creo que hay que los invitamos nuevamente a revisar en las orientaciones, ¿no? Y respecto al tema de los estudiantes que no presentan evidencias durante mucho tiempo, creo que es algo que también está de alguna forma relacionado con esto. Hay estudiantes que no presentan evidencia, y eso se puede deber a varios factores. Puede ser por la situación precaria por la que están atravesando, puede ser que tienen escaso apoyo familiar, puede ser que sus familias no les dan, digamos, el apoyo suficiente, o que no tienen la conectividad para hacerlo, o que por distintas razones, incluso socioemocionales, vinculadas con depresión, etcétera, pueden estar muy desconectados. Recordemos, y creo que todos ustedes lo saben, mejor aún que quienes no estamos en este momento en el aula, recordemos que, claro, la escuela no solamente es un espacio en estricto para desarrollar aprendizajes, también es un espacio de convivencia, de soporte, donde hay una comunidad, y el vínculo con los otros, con los pares, o sea, con los propios estudiantes, con ustedes maestros, es constitutivo y fundamental para los estudiantes. Entonces, no estar en la escuela en este momento significa, digamos, haber perdido mucho. Y eso creo que hay que partir de esa comprensión, porque los estudiantes pueden no estar presentando sus evidencias, y una primera pregunta que hay que hacernos es: ¿a qué se debe eso? ¿No? Tratar de indagar, tratar de preguntarles en la medida que haya la posibilidad de comunicarse, y a partir de ahí tratar de construir también el aprendizaje en diálogo con los estudiantes. Muchas veces la pregunta acerca de qué te gustaría aprender, o qué cosas te interesan, o qué estás haciendo en este periodo que no estás yendo a la escuela, puede ser un gran disparador de una nueva ruta para aprender, que de repente no está escrita así en la experiencia de aprendizaje que nos ofrece Aprendo en Casa, pero que nos abre una ventana distinta que parte de la consideración de la situación de ese estudiante específicamente, de lo que está pasando, de lo que está atravesando. Y de repente, al preguntarle qué le gustaría, qué le interesa hacer, cuáles son sus aficiones, etcétera, encontramos que hay una conexión con la experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa, y hay la posibilidad de involucrarlo a partir de eso, ¿no? O también de sus gustos, o también de repente es un estudiante que no tiene la mayor, digamos, facilidad para escribir, pero de repente sí para dibujar. Y de repente esa es una clave que sirve en ese momento. De repente le podemos pedir hacer algo más relacionado con sus características, y eso lo va a eventualmente reconectar con lo que venimos haciendo. Entonces, hay ahí varias, digamos, rutas alternativas. Insisto, los invitamos a revisar estas orientaciones, donde se desarrollan con detalle también estas propuestas. Y estoy de acuerdo, hace un momento leí en el chat que alguien decía, es interesante, pero nos gustaría tener algún ejemplo. Sí, efectivamente, por el espacio, yo les estoy tratando de comentar algunas cosas, por el espacio corto que tenemos, no podemos profundizar en todas, pero lo que van a encontrar en estos documentos son justamente eso, ejemplos y propuestas de rutas que ustedes pueden adecuar a sus contextos y a sus características específicas. Entonces, solamente cerrar con eso, insistirles, o sea, subrayar la idea de que visiten, de que revisen estos documentos, y que los consideren siempre como un apoyo para potenciar el trabajo que ustedes
con total seguridad hacen con tanto compromiso en la escuela. Muchas gracias, Ale. Gracias, Martín. Solo algo pequeño para Claudia, porque algunas docentes de inicial parece no ha quedado muy claro si es que Alerta Escuela también es para ellos, para el nivel de inicial. Hasta el momento no, hasta el momento 2021 no se está presentando la proyección de riesgo para inicial. Podemos evaluarlo para el año que viene. La razón por la que no se ha utilizado hasta el momento es porque inicial es un nivel fundamental, ¿no? Ya hay muchísima evidencia que sustenta que llevar inicial es algo que trae muchísimo mejor desempeño escolar en primaria y en secundaria. Sin embargo, el proceso de universalización, pues, está en proceso, ¿no? No es como si hay un niño que no ha llevado inicial, ese niño no se le puede negar entrar a primaria, ¿no? Entonces, de todas maneras, la preocupación sobre el abandono escolar en inicial es una preocupación, ¿no? Pero en tanto no es obligatorio, más sí es muy recomendable llevar inicial, que es el mensaje que siempre tratamos de dar desde el sector, no se ha colocado este año, pero sí lo vamos a evaluar para el siguiente año junto con la proyección para EVA y para EVE. Listo, muchísimas gracias Claudia, Martín, Gonzalo, que también nos ha acompañado. Con esto estamos ya cerrando este webinar denominado Docentes y Directivos por la Continuidad Educativa, Alerta Escuela y Orientaciones para seguir promoviendo la continuidad. Recuerden que el webinar queda guardado, sea en el Facebook del Ministerio de Educación como en el Facebook del portal Perú Educa. Pueden verlo las veces que deseen, pueden darle pausa, pueden compartirlo con sus demás colegas también. Invito entonces, por favor, iniciamos contigo, Gonzalo, tus palabras de despedida. Solamente agradecer a todos los docentes y directivos que han podido conectarse ahora al webinar. Espero que lo que se ha compartido acá sea de mucha utilidad para ustedes y que nos siga acompañando en los siguientes webinars. Es por eso que hemos adelantado los contenidos que van a tener, ¿no? El webinar donde se va a compartir experiencias ya concretas de docentes y directivos implementando estrategias para prevenir la interrupción de los estudios, y en el siguiente webinar donde se va a presentar, digamos, una guía un poco más amplia de cómo gestionar la continuidad educativa, ¿no? Desde el rol del directivo. Eso, y muchas gracias nuevamente por su participación. Gracias a ti, Gonzalo. Por favor, Martín, tus palabras de despedida. Nada, muchísimas gracias, Ale. Básicamente eso, agradecerles. En realidad siempre es interesante tener este espacio, poder, si bien no podemos intercambiar directamente por las características de un webinar, sí leemos con atención sus mensajes, sí estamos atentos a lo que ustedes plantean para tratar también de retroalimentar el trabajo que hacemos, y por eso es tan importante tener espacios como estos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias también, Martín. Y Claudia, por favor. Sí, bueno, buenas noches con todos. En realidad, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Esperamos haber cumplido sus expectativas y haber sido lo suficientemente didácticos como para que se queden con los mensajes principales. No es el primer webinar en el que hablamos de Alerta Escuela y no nos vamos a cansar de presentarles los beneficios de este sistema, porque creemos y tenemos mucha fe en que les va a servir muchísimo para que desde donde están ustedes, desde sus plataformas, puedan prevenir el abandono escolar. Y siempre acompañados de nosotros, acompañados de las DRE y de la SUGEL, que tenemos la información de quiénes son estos chicos. No crean que solamente ustedes hacen cosas desde las aulas para prevenir el abandono escolar de estos chicos. Nosotros tenemos esta información, la DRE y la SUGEL tienen esta información de dónde, cuáles son las escuelas que necesitan más apoyo, y son a ustedes a quienes las tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, desde todos los niveles tenemos la misma información y apuntamos al mismo objetivo, ¿no? Entonces, nada, esperamos haber cumplido sus expectativas y muchísimas gracias a todos y a seguir cuidándonos.
Muchas gracias, Claudia, Gonzalo, Martín, por compartir esta información. Ha sido bastante rico, creo, y por las preguntas y los comentarios que han ido surgiendo. Entiendo que les va a ser de utilidad esta herramienta. Los invitamos a usarla a todos los que nos acompañan. También los invitamos el día de mañana a las 3 de la tarde en el Facebook del Ministerio de Educación para que puedan conectarse para ver el relanzamiento de la Estrategia Nacional de Reinserción y Continuidad Educativa. Contaremos con la presencia del ministro de Educación. Los invitamos a sumarse a esta transmisión en la que se van a profundizar también algunos temas que hemos compartido el día de hoy. Entonces, con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. No olvidemos no bajar la guardia todavía, tenemos que seguirnos cuidando. Sabemos que la gran mayoría estamos ya vacunados, pero todavía tenemos que cuidarnos. Entonces, es necesario que sigamos usando nuestra doble mascarilla, cubriéndonos bien la boca, la nariz, lavándonos las manos constantemente con agua, con jabón, no realizando aún visitas, reuniones en las que haya aglomeraciones, ¿no? Y por supuesto acudir a vacunarnos y promover la vacunación en aquellas personas que ya les está tocando. Muchas gracias por estar con nosotros. Invito a nuestros ponentes a colocarnos las mascarillas para cerrar el webinar. Hasta una siguiente oportunidad.